Bueno, ustedes me van a decir si se ve bien y si se pasa, porque si lo pongo en pantalla extendida me parece que no se pasa. A ver, probemos. Ahí lo puse en pantalla extendida. No, se sigue viendo el power como si estuviera La primera. Claro. Sí, 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 Ahí sí. se ve qué pasa, pero bueno, en el mismo power. Claro. Ahí, ahí sí se va pasando. ¿Sí? Ahí se ve. Ahí. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, en la cual vamos a comenzar con lo que es la parte de micología. Es decir, que vamos a empezar con el diagnóstico de laboratorio de las micosis, para lo cual primero tenemos que saber lo que es la micología, que es la ciencia que se ocupa del estudio de los hongos, y los hongos son organismos que son eucariontes o eucariotas, poseen una pared celular que es rígida, presentan una membrana celular, son heterótrofos, o sea, carecen de cloroplastos, no pueden manufacturar sus propios alimentos. A ver si podemos hacer ingresar. Bueno, entonces, como les decía, los hongos son organismos eucariotas, poseen pared celular rígida, son heterótrofos, carecen de clorofila, carecen de cloroplastos y se nutren a través de la absorción. No pueden manufacturar sus propios alimentos. Pueden ser unicelulares, que son las levaduras, o pueden ser pluricelulares, que son aquellos que constituyen un micelio. Es decir, varias hifas constituyen un micelio. Y su reproducción es a través de esporos sexuados o también pueden ser asexuados. Ustedes esa parte la pueden, de características generales de los hongos, lo pueden complementar con lo que figura en el libro Alejandro Bonifaz de Micología Médica, en las características generales de los hongos en la página 12, en la cual también les va a explicar de forma más detallada cómo está conformada una hifa y cómo está conformada una levadura. Una hifa va a tener ciertas organelas, como por ejemplo aparato de Golgi, mitocondrias, diferentes corpúsculos, poros, y algo importante es que presentan septos o tabiques, las hifas. Entonces, las hifas pueden ser septadas o tabicadas o no. Las levaduras también poseen organelas como las mitocondrias, vacuolas, aparato de Golgi, pueden presentar una cicatriz gemante y esto es importante porque vamos a ver que una de las características que tienen las levaduras es que pueden reproducirse a través de una gemación o brotación. Entonces, si tenemos un hongo levaduriforme, acá vemos este brote o esta gemación que tiene. Y su pared celular, la presencia de mitocondrias, aparato de Golgi, una membrana citoplasmática. Entonces, esas estructuras más internas le van a dar esa característica de ser hongos que son de tipo eucariotes. Los hongos filamentosos, como les decía, pueden presentar hifas tabicadas o hifas no tabicadas, que también se las denomina cenocíticas o continuas. En cuanto a la pared y la membrana fúngica, esta pared va a presentar distintos
componentes que son característicos de los hongos, como por ejemplo la presencia del ergosterol, ¿sí? Y en esa membrana celular fúngica con una fosfobicapa lipídica tener ergosterol. También presentan quitina. Vamos a ver que cuando estudiemos en el laboratorio, el médico nos solicite un examen micológico directo y un cultivo, debemos darle recomendaciones o indicaciones a los pacientes para una óptima toma de muestra. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones preanalíticas? En el caso que sea una muestra, se debería no colocarse 7 días previos a la toma de muestra cremas, soluciones, aerosoles antimicóticos, cremas humectantes, talco ni desinfectantes. ¿Y esto por qué le tenemos que decir al paciente? Debido a que es de venta libre muchos antimicóticos o cremas y los pacientes se colocan, ¿sí? Sin que el médico se los recomiende. Entonces, nosotros debemos indagar si se está colocando algo y recomendarle que 7 días antes no se coloque. Si la muestra es de piel y o de cuero cabelludo, debe concurrir al laboratorio con una higiene previa. ¿Cómo se va a realizar esa higiene? Con agua y jabón blanco y luego se tiene que enjuagar con agua. Entonces necesitamos un jabón que sea neutro, ¿sí? El jabón blanco como el jabón que es para lavar la ropa. En el caso de que sean las uñas, 3 días antes de concurrir al laboratorio, se debería cepillar las uñas afectadas, las uñas pueden ser de las manos o de los pies, 3 veces por día con agua y jabón y 1 hora previa a la toma de muestra lo debería sumergir en agua con sal por espacio de 10 minutos. Entonces debemos tratar de evitar contaminación bacteriana. Entonces tiene que estar bien, bien limpia la uña. En cuanto a la recolección y procesamiento de las muestras se deben recoger en condiciones asépticas o después de haber limpiado y descontaminado la zona a muestrear. Las muestras las debemos colocar en un contenedor estéril hermético y acompañarse de unos antecedentes clínicos relevantes. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una placa de Petri estéril, ¿sí? Y tomar la muestra y colocarla ahí dentro de la placa, ¿sí? Y también deberíamos acompañar de una ficha como una ficha con antecedentes clínicos. Nos van a servir para interpretar los resultados que obtengamos, ya sea a partir del cultivo o de otras pruebas de laboratorio que realicemos. En cuanto habíamos dicho que debería ser la toma de muestra en condiciones asépticas, entonces debemos limpiar la zona afectada con alcohol. Y las muestras de piel, de pelos y uñas se deben tomar de zonas enfermas o de la periferia de la misma. Esto también es importante, ¿sí? Podemos tomar muestras de piel o también de faneras, es decir, de pelos y de uñas. Y siempre tenemos que tener en cuenta que en la parte interior es donde se va resolviendo la infección y entonces de la periferia deberíamos tomar la muestra. Las lesiones de piel se toman por raspado, es decir, que si es por raspado, ¿qué vamos a necesitar? Un bisturí, ¿sí? Estéril, vamos a necesitar también portaobjetos, placas de Petri, como recién dijimos. En el caso de que sean pelos, vamos a necesitar una pinza de depilar, ¿sí? Porque debemos tomar esos pelos que están afectados por una micosis. Y en caso de lesiones húmedas, podríamos utilizar un hisopo. Siempre se deben conservar en ambiente seco. Entonces, a ver.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá en esta imagen vemos al bioquímico con guantes colocados, con un soporte para bisturí y vemos también un portaobjeto. Entonces, se va a tratar de escarificar, se toman esas muestras de escamas de piel, ¿sí? Por raspado, y luego se puede colocar hidróxido de potasio al 20 o 40% y se puede agregar un colorante como tinta Parker o azul de metileno. Esta es una forma de tomar una muestra de escamas de piel. Pero no solo podemos hacerlo así por escarificación o descamación, sino que también lo podemos realizar con una cinta adhesiva transparente. Entonces, tomamos una cinta adhesiva transparente, no sé si la alcanzan a ver acá, este es un brazo y probablemente tiene una lesión acá en el brazo. Luego de hacer esa impresión, se lo coloca sobre un portaobjeto. También se puede colocar una gotita de colorante para que se puedan visualizar mejor las estructuras micóticas. Entonces, acá también vemos en una lesión cómo se tomaría la muestra, ¿sí? Acá en el caso de un pie, ¿sí? Como también entre los mismos dedos de los pies en una lesión interdigital, ¿sí? Y esto sería, como son lesiones secas, sería por descamación. En el caso de el cuero cabelludo, una lesión en cuero cabelludo, acá vemos una pinza de depilar en la cual se están tomando pelos cortitos o afectados por el hongo, ¿sí? Y también podríamos tomar por escarificación en la parte de la periferia de la lesión. Entonces, muy importante contar con este instrumental que es muy sencillo y siempre lo tenemos en el laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que le dimos las recomendaciones al paciente, el paciente vino en condiciones, podemos verificar que está todo, todo bien, ¿sí? Porque a veces hasta se colocan soluciones con Lugol y entonces nosotros vemos o alguna crema que tiene algún color y nos damos cuenta que realmente no hizo bien las indicaciones que le pedimos, ¿sí? Le tenemos que decir que tiene que volver otro día, pero en el caso que hayamos podido tomar la muestra, ya sea de escamas de piel, de uñas, muestras de mucosas o muestras genitales o muestras bucales, ¿sí? Vamos a colocar la muestra en un portaobjeto y vamos a realizar un examen directo microscópico. También podemos hacer de ese examen directo, hacer una coloración con GIEMS. También a la muestra no solo es importante realizar el examen directo, sino también sembrarlo. Y ahora vamos a empezar a incorporar algunos conceptos que son importantes en micología, que es tener en cuenta qué medios de cultivo se utilizan para hongos, ¿sí? Uno es el saburón, que es con antibiótico, un agar. También puede ser lactrimel con antibiótico, agar papa con antibiótico. Y se deja incubar 15 días a 28 grados centígrados. Entonces, ustedes pueden complementar con algún texto en el cual les va a agregar información acerca de la nutrición que necesitan los hongos, el aporte de carbohidratos, por ejemplo, ¿sí? Y en cuanto a la temperatura y el tiempo de incubación. Si ustedes incubarían una muestra de orina para un urocultivo, ¿en qué medio de cultivo lo, lo sembrarían y a qué temperatura lo colocarían la placa? ¿Se usaba el CLED, profe? Para la... Bien, si tiene una lactosa deficiente en electrolito, perfecto, muy bien, uno puede ser el CLED. ¿Y a qué temperatura la estufa? a 37 grados. 37. Entonces, fíjense que es más elevada que la de los hongos, ¿sí?
Y a su vez, en cuanto a los días de incubación, cuando buscamos bacterias, aislamiento de bacterias, no es bacterias en plural, sino que sería una bacteria, ¿sí? Porque si hay muchas bacterias, ese cultivo puede estar contaminado, ¿no es cierto? ¿Hay diferencia con un cultivo micótico o es lo mismo que para un cultivo bacteriano? No, hay diferencia. 78 horas aproximadamente para un cultivo bacteriano. Claro, mínimo 24 horas, ¿sí? Pero bueno, hasta 48 horas, está bien. Enseguida van a desarrollar las bacterias. Muy bien. Entonces, estamos comparando para que ustedes vean lo que es un cultivo micológico y un cultivo bacteriano, ¿sí? Bueno, en el caso de que observemos un pelo, ¿sí? Tenemos que realizar un examen directo. Podemos colocar hidróxido de potasio al 40% y también un colorante, tinta azul, por ejemplo, y entonces vemos en un pelo un ataque de Dex. Entonces vemos esporas en su interior, que esto va a ser compatible con los hongos que producen micosis superficiales, como los dermatofitos. Y ahora les empiezo a incluir, ¿sí?, algunos géneros importantes que vamos a estudiar, que son los dermatofitos. ¿Cuáles son los dermatofitos? A ver, ¿alguno que se acuerde? Microsporum, ¿sí? Trichophyton y Epidermophyton. Entonces, esos tres géneros incluyen a los dermatofitos, que son hongos que producen lesiones a nivel superficial. Bueno, acá vemos también en una microscopía directa cómo un pelo es atacado, por fuera del pelo es atacado por el hongo en un ataque de tipo ectotrix. Esto lo suele producir en una micosis que se llama tinea o tinnias microspóricas. Entonces, recién les mencioné un género que era Microsporum. Entonces, el Microsporum puede atacar el pelo y producir una tiña. Este sería un examen directo de una muestra con hidróxido de potasio. Y se observan las esporas dentro y también puede haber algunas por fuera del pelo. En cuanto a un pelo que es atacado exclusivamente, disculpen, en el interior sería característico de las tinias tricofíticas. Entonces, recién les mencioné otro género que se llama tricofito. Entonces, se observan acá en el interior. Si comparan esta imagen con esta otra, podemos ver que acá tenemos ataque fuera del pelo y acá por dentro. Bueno, también podríamos ver hifas y alinas tabicadas o también ramificadas. Hifas artrosporadas, acúmulos de artrosporas y la que es la número C, que sería característico o compatible con dermatofitos. También podríamos ver cúmulos de levaduras y pseudomicelio, y entonces vamos a ver que en el caso de las levaduras, si uno lo coloca a mayor aumento, ve esta gemación o brotación. Entonces, algo que no les dije, podemos tener hongos que son levaduriformes o hongos que son filamentosos o son aquellos que van a formar los mohos. Entonces, estamos todo viendo en microscopía directa. Lo podemos hacer directa a través de un raspado de piel, a través de un pelo, ¿sí? Y si vemos acá un acúmulo o cúmulos de blastosporas y filamentos cortos y flexuosos que son de bordes rectos, esto va a ser compatible, estas son las
blastosporas, ¿sí? Y estos serían los filamentos rectos, ¿sí? De bordes rectos y flexosos, ¿sí? Que son cortos, que esto es característico de otro género, de otro hongo, que es un hongo levaduriforme que se llama Malassezia. Malassezia. Fíjense que se escribe con doble S, mala C y después dia. Bueno, esto sería a partir de una cinta scotch, como recién vimos, una cinta transparente y que le colocamos, hicimos una impresión del brazo del paciente, por ejemplo, del torso. Vamos a ver en qué lugares se lo puede encontrar a estas blastosporas y estos filamentos cortos y flexosos. Y luego le colocamos azul de metileno, por eso es esa coloración azul, y lo observamos al microscopio y vemos como estos racimos de uva, ¿sí? Se ve muy, muy característico. También podríamos nosotros hacer el examen directo y confundirnos con la presencia de algún hongo contaminante. Entonces, acá se observaría una conidia de un hongo contaminante y estas esporas pueden aparecer en el caso de que tomemos una muestra de una uña, ¿sí? Ya sea de la mano o de los pies, y no tendría un valor diagnóstico. Y si observamos hifas, pero están como en mosaico, esto sería un artefacto y lo podríamos confundir con los dermatofitos, que los dermatofitos son hongos filamentosos. Entonces, debemos reconocer bien las estructuras que estamos observando. Entonces, se pueden tomar muestras superficiales, pero también las micosis pueden ser producidas por hongos, ¿sí? Que producen micosis profundas, entonces muestras profundas. Por lo general lo realiza en quirófano y en condiciones de esterilidad un médico cirujano, ¿sí? Por ejemplo, si hay una lesión o se ha colocado una prótesis a un paciente y se sospecha la presencia de una bacteria o de un hongo, ¿sí? Entonces el médico va a tomar la muestra y nos va a enviar a nosotros, ¿sí? El transporte y procesamiento debe ser inmediato y hay que tener en cuenta que hay que evitar la desecación, ¿sí? Entonces se debería colocar solución fisiológica estéril. Tienen ampollitas de solución fisiológica estéril, entonces se podría colocar en un tubo también estéril, ¿sí? Y para tratar de evitar el sobrecrecimiento bacteriano. No se puede transportar en anaerobiosis, ya que inhibe a los hongos. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si el hongo requiere oxígeno, si requiere la presencia de hidratos de carbono, si el hongo requiere para su crecimiento la presencia de ácidos grasos, cuál es la temperatura adecuada para hacer un cultivo micológico. Todo eso van a ser conceptos importantes que ustedes van a ir incorporando cuando también vayan viendo la parte práctica de micología. Entonces, hablamos de tinciones y exploración de microscopía directa, y esto es importante no solo para el estudio de las micosis superficiales, sino también para cortes histológicos. Sería como el método más rápido, ¿sí? Por ejemplo, el médico toma una muestra, me ha pasado que han tomado una muestra porque un chico con trastorno psiquiátrico, él lo que hace es como que se muerde un dedo de una mano. Entonces se lesiona y se lesiona hasta el hueso, ¿sí? Entonces una médica quería hacerle un estudio, entonces lo ingresó al quirófano, le tomó una muestra y quería ver bien si tenía una bacteria o si tenía un hongo, ¿sí? Entonces, ella pedía un examen directo hasta que estuviese el cultivo, ¿sí?
La detección de la presencia de levaduras o hifas a nivel microscópico en un tejido se puede lograr en un periodo inferior a 1 hora. O sea que es algo rápido, pero no es tan específico, ¿sí? Generalmente los hongos son gram positivos, aunque pueden adoptar un aspecto moteado o de gram negativo. Igual que las bacterias, que ustedes han estudiado, que realizan una coloración de gram para ver si son gram positivas o gram negativas, y la tinción de Giemsa, que es algo simple y que podemos realizar en el laboratorio, en cualquier laboratorio tenemos, porque para hacer una coloración para un frotis sanguíneo necesitamos May Grunwald y Giemsa, es el mismo el Giemsa. Entonces es especialmente útil para detectar, por ejemplo, formas levaduriformes intracelulares de histoplasma capsulatum. Y acá les incorporo otro hongo, que es un hongo que produce micosis profundas, que produce también micosis endémicas, ¿sí? Es un hongo que lo vamos a estudiar en otra unidad en especial, junto con coccidioides, con paracoccidioides. Entonces, vemos acá formas levaduriformes intracitoplasmáticas dentro de un macrófago de pulmón. Entonces, puede ser que sea en médula ósea, por ejemplo, se toma muestra de médula ósea y hacemos una coloración simple con una tinción con Giemsa y se podría ver la presencia de esas formas levaduriformes. Sería muy importante poderle avisar enseguida al médico. Bueno, entonces, colocamos las escamas de la piel, ¿sí? Colocamos hidróxido de potasio y también realizamos un cultivo. En la microscopía directa podemos ver filamentos hialinos tabicados. Acá también lo vemos acá con un poquito más de, acá con una coloración más azul. Acá no le pusimos colorante, ¿sí? Pero le vemos los tabiques a las hifas. Y otras tinciones que podemos hacer, esta tinción es importante, que es la de tinta china, que se realiza para el caso de un hongo que se llama Cryptococcus neoformans. Bueno, ¿qué utilidad tiene la microscopía directa en el diagnóstico de las micosis? Podemos tener falsos negativos o podemos tener falsos positivos. Y como recién les dije, tiene una menor sensibilidad que el cultivo. Pero bueno, sí o sí hay que hacerlo, ¿sí? En el caso de otro hongo endémico, como recién les mencioné, el histoplasma, también les mencioné el Paracoccidioides brasiliensis, podemos observar una macroconidia con forma de timón de barco. Esta sería una macroconidia de Paracoccidioides brasiliensis. Entonces, directo, una tinción y un cultivo, y el cultivo, ahí se los pongo bien en rojo, que es el método diagnóstico de mayor sensibilidad frente a las micosis, y corresponde al aislamiento. Por ejemplo, si observamos otro hongo que es levaduriforme, como es Candida albicans, ¿sí? En un saburón, entonces podemos ver la levadura a nivel microscópico directo, pero más importante sería poderla cultivar, ¿sí? E identificar bien qué tipo de cándida es. También se pueden utilizar medios selectivos y medios no selectivos, y el medio no selectivo permite el desarrollo de levadura, crecimiento rápido, así como los hongos que son exigentes desde el punto de vista nutricional y de crecimiento más lento. Es decir, que en el caso de los hongos tenemos que tener en cuenta las exigencias de esos hongos.
En el caso de los hongos levaduriformes, nosotros lo cultivamos y es importante ver las características macroscópicas, o sea, así como en bacteriología ustedes, por ejemplo, a partir de un coprocultivo, ustedes cultivan en un medio SS, Salmonella shigella, ¿sí? Para ver esa materia fecal, si presenta, si pueden aislar Salmonella o Shigella. Por ejemplo, si ustedes ven unas colonias oscuras, ¿sí? Pueden asemejar o pueden pensar que puede ser que esa paciente tenga una diarrea que es causada por salmonela. Bueno, en el caso de los hongos también vamos a mirar esas colonias como son en este medio sólido que las hemos cultivado, y en el caso de que sean hongos levaduriformes, vamos a ver que el aspecto de las colonias van a ser lisas, cremosas, húmedas y opacas, y también pueden ser brillantes o de color mate. La forma, entonces el aspecto de la colonia, la forma, si las colonias son redondeadas, si son convexas y bien definidas, ¿sí? Acá vemos que están bien definidas. Si la textura es pastosa o es mucoide, si el color es blanco, es crema, amarillento, rosado o incluso tiene pigmentos más oscuros en algunas especies, entonces podríamos pensar que estamos frente a un aislamiento de un hongo levaduriforme. Eso a nivel macroscópico de la colonia. A nivel microscópico, las levaduras son hongos unicelulares con células ovaladas o redondas que se reproducen asexualmente por gemación o por fisión. Algunas pueden formar pseudohifas o cadenas de células alargadas unidas, pero carecen de hifas filamentosas verdaderas como tienen los hongos miceliales. Entonces, esa es una diferencia entre un hongo micelial y un hongo levaduriforme, ¿sí? Que el hongo levaduriforme puede presentar pseudohifas, ¿sí? No son hifas verdaderas como los hongos miceliales. Entonces, recién vimos 2 diapositivas que se las modifiqué de las clases que les daba el año pasado. Por ejemplo, en donde les puse bien qué se observaba en las características macroscópicas de los hongos levaduriformes, y ahora vamos a ver en las características macroscópicas de los hongos filamentosos. Fíjense que los hongos filamentosos también tenemos otra forma de cultivarlo, que es en tubo y es en pico de flauta, ¿sí? Recuerdan, en microbiología pueden haber visto cómo se preparan los medios de cultivo, ¿sí? En placa o en tubo. Y vamos a observar macroscópicamente esto. Puede ser filamentoso, algodonoso, lanoso, pulverulento, debido al crecimiento de sus hifas, que son estructuras tubulares ramificadas. Y la forma, las colonias son irregulares, extendidas, radial o son concéntricas. Y la textura es seca y fibrosa y puede variar desde un aspecto suave y algodonoso, fíjense, como algodonoso, hasta uno más denso y más compacto. Algunas pueden parecer aterciopeladas o incluso yetosas. El color puede ser blanco, negro, verde, azul, amarillo, naranja, rojo o marrón. Entonces, esas son las características macroscópicas de las colonias cuando un hongo se lo cultiva en un medio sólido. A nivel microscópico, están formados por una red de hifas que en conjunto forman un micelio. Pueden presentar septos o tabiques, que son divisiones transversales, o ser cenocíticas sin septos. También pueden observarse diversas estructuras de reproducción asexual y sexual, como conidios, esporangios, ascoporas o basidios, que contribuyen a la apariencia macroscópica de la
colonia. Esos términos también están muy lindos en ese libro que les digo de Micología Médica Básica de Alejandro Bonifaz, si quieren complementar. Entonces, podemos utilizar medios de cultivo como el lactimel, el agar saburó, el agar papa, y también existen lo que son los medios cromogénicos, o sea, podemos comprar placas en donde tienen la capacidad de virar, ¿sí? Y entonces por el color podemos tratar de identificar presuntivamente, ¿sí? De qué tipo de cándida se trata, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en una placa con un medio cromogénico cultivamos y nos da un color verde, podemos predecir que, o podemos presuntivamente indicarle al médico que se trataría de Candida albicans. Pero las muestras podrían presentar contaminación bacteriana, entonces se deberían inocular en medios selectivos como el agar infusión cerebro-corazón, complementado con antibióticos. Entonces, fíjense que algunos hongos requieren entonces medios que tengan antibióticos para inhibir el desarrollo bacteriano. O también medios especializados. Acá vemos en un Chrome agar cándida, este es un medio cromogénico que uno lo compra, ¿sí? Y cómo se observarían las levaduras, las colonias del complejo Candida albicans. Actualmente se habla de complejo Candida albicans. Y en cuanto a la taxonomía de Candida krusei, que es otra especie de Candida, la krusei, actualmente se la denomina como Piquia crudaceae. Y también la Candida tropicalis. Entonces, si es un color rosa seco, sería la Piquia, una Candida krusei. Si presenta este color más celestito, sería una Candida tropicalis. Son caros esos medios cromogénicos, pero bueno, son muy útiles. Entonces, hacemos una identificación presuntiva, podemos realizar un microcultivo, o sea, no solo cultivar toda la placa, sino también un trozo de agar, ¿sí? Un medio sólido, que puede ser con agar arroz, con Twin 80, un detergente, agar leche, con Twin 80, o agar harina de maíz, o también medios líquidos con extracto de malta líquido. Incubar a 37 grados durante 3 a 5 días y vamos a ver que las levaduras van a desarrollar bien. Entonces, si sospechamos de un hongo levaduriforme, en pocos días va a desarrollar. Entonces, continuando con la identificación presuntiva a partir de un microcultivo, si lo hacemos en agar leche, podemos observar al microscopio un pseudomicelio bien desarrollado, abundante, con blastoconidios agrupados y clamidoconidios. Y en un extracto de malta vamos a encontrar células de gran tamaño, globosas o subglobosas. Es decir, que las levaduras entonces pueden tener esa forma como alargadita, ¿sí? Ovalada, o pueden ser globosas o también subglobosas. ¿Cómo vamos a informar? Identificación presuntiva, observación de levaduras del complejo Cándida. Identificación presuntiva de Piquia crudaceae, en el caso de que sea Candida krusei. Entonces, en el cultivo vamos a necesitar estos tubos, vamos a necesitar una estufa, ¿sí? O también podemos comprar los tubos con distintos medios que ya vienen preparados. Entonces, en la morfología macroscópica de las colonias, tenemos que tener en cuenta que alcanza su madurez y estabilidad entre 2 a 3 semanas. Es decir, que la velocidad de crecimiento de los hongos filamentosos, por ejemplo, es bastante lento, ¿sí? Tenemos que considerar la velocidad de crecimiento, el color de la superficie y el reverso de la colonia,
la textura, la topografía, como recién en otra diapositiva les mostré. Si vemos, por ejemplo, en esta placa que tiene varias divisiones, si tenemos un dermatofito como es Microsporum canis, vamos a observar en agar saburó, en esta imagen, en la parte que identifica con la A, que sería cómo se observaría el cultivo a partir de dejando a 25 o 28 grados. Cómo sería la colonia en el caso de que sea un agar lacrimel o otro agar que es específico para los dermatofitos que se llaman DTM. ¿Cómo se observaría macroscópicamente? Tendríamos que ver la topografía, la forma, la textura, el color, ¿sí? Y, por ejemplo, para Microsporum canis, acá les agrego la especie del dermatofito Microsporum. En el caso de la observación microscópica, vamos a ver macroconidias que presentan muchos tabiques, presentan más de 7 tabiques, generalmente entre 8 y 9, y una pared gruesa. Y los extremos son aguzados. El tamaño aproximado es de 20 micras. En el caso de otra especie de Microsporum, que puede ser el Gypsum, vamos a observar, si comparamos con otra diapositiva que vimos recién, son diferentes las colonias, ¿sí? Y lo importante es que cuando observemos al microscopio esas macroconidias, veamos que los extremos son más redondeados y la pared no es tan gruesa y presenta menos de 7 tabiques. Entonces son macroconidias. En el caso de otro dermatofito, como es el Epidermophyton flocosum, que el Epidermophyton flocosum, acá si ustedes observan el logo de la cátedra, tiene un huevo de Enterobius vermicularis y lo otro serían las macroconidias de Epidermophyton. En un cultivo de 15 días, como se observarían, son mucho más pequeñas las colonias, ¿sí? Y en el caso de Trichophyton tonsurans, también como son las colonias luego del cultivo. A partir entonces del cultivo de Epidermophyton flocosum, ¿cómo se observarían esas macroconidias? Tendrían una base ancha y extremos redondeados y presentan de 2 a 4 tabiques. Están aisladas o en racimos. Entonces, si ustedes observan acá en el logo de la cátedra, ¿sí? Ahí tienen las macroconidias. Bueno, en el caso de Trichophyton rubrum, vamos a ver que ya no tiene macroconidias como tiene el género Microsporum y Epidermophyton, sino que tiene microconidias. Entonces, presentan acá las hifas y presentan escasas microconidias y tienen como una forma de lágrima y están dispuestas de manera alterna, y son muy pequeñitas, de 2 a 4 micras de largo. Acá vemos abundantes microconidias y espirales, hifas espiraladas, que esto es característico del Trichophyton mentagrophytes. Entonces, el mentagrophytes presenta estas hifas espiraladas. Acá también vemos los espirales, ¿sí? Y las hifas espiraladas. Acá vemos otra especie de Trichophytans en donde presenta abundantes microconidias y la diversidad del tamaño de las microconidias son diferentes, unas más grandes y otras más pequeñas, pero contienen muchas. Entonces, con las últimas diapositivas ustedes ya podrían ir haciendo como una diferencia
de cómo serían las características microscópicas de las colonias en los 3 géneros de dermatofitos, que son el Microsporum, el Epidermophyton y el Trichophyton. En el caso de el Microsporum, que recién vimos las macroconidias, pero también puede presentar algunas microconidias, ¿sí? Pero lo más característico es ver las macroconidias. Acá vemos el Trichophyton con las microconidias. Acá vemos el Epidermophyton. Acá vemos el Trichophyton tonsurans. Y en esta otra diapositiva vemos cómo se puede aplicar una prueba, que es la de perforación del pelo, y también otra prueba presuntiva de la presencia de aislamiento de Trichophyton mentagrophytes, ¿sí? O de Trichophyton rubrum, en el caso de a partir de un cultivo. Entonces, algo que siempre se confunden ustedes. Nosotros hacemos siempre un examen directo, hacemos un cultivo. Del cultivo hacemos una observación macroscópica de las colonias, una observación microscópica. A su vez, a partir de ese cultivo, podemos hacer pruebas bioquímicas, como se hace en un cultivo bacteriológico, que hacemos las distintas pruebas. También hay una prueba de ureasa, ¿sí? Bueno, entonces a partir de la colonia se hace una prueba de ureasa. Entonces, se puede utilizar un tubo que sea un control sin inocular. Y después se coloca, se siembra una cepa que en este caso sería una ureasa negativa. Y en esta una cepa que es ureasa positiva. Entonces, en el caso de que queramos diferenciar entre Trichophyton rubrum y el Mentagrophytes, podemos confirmar que el Mentagrophytes va a ser ureasa positiva. Entonces va a virar acá el color. En el caso de que queramos hacer una prueba que es el de perforación in vitro del pelo, ¿sí? Entonces, a partir de pelo sano, ¿sí? Tenemos pelo sano y lo que se hace es poner ese pelo y que se lo ataque el hongo y después tratar de ver la presencia de cuña o de órganos perforadores. Entonces, acá tenemos un pelo sano y tenemos un pelo que está enfermo. Esta prueba permite diferenciar Trichophyton rubrum del Mentagrophytes. Entonces, el Mentagrophytes va a perforar el pelo y va a dar ureasa positiva. Acá también vemos cómo sería la identificación presuntiva, ¿sí? Y cómo a partir del cultivo, ¿sí? Lo colocamos. También podemos usarlo no solo para los dermatofitos, sino que también podemos usar la prueba para cándida y para otros hongos, que uno ya se lo nombré, que es el Cryptococcus, y otro que no se lo nombré, que es el Trichosporum. Entonces, también podríamos diferenciar. Esto es para hongos que son levaduriformes. Otra identificación presuntiva es la emisión o prueba del tubo germinativo y de producción de clamidoconidias o clamidoconidios, la cual es una prueba que es muy sencilla y que con un pool de suero lo podemos hacer. También a través de un agar leche sería más laboriosa, o con un agar con Twin 80 y leche, y esta tiene la ventaja de que sirve como microcultivo y permite ver la formación de clamidoconidios. Entonces, una pregunta de examen puede ser, ¿cómo puedo obtener clamidoconidios si realizo una prueba? ¿La realizo con pool de suero o la realizo con agar leche? Entonces sería con agar leche. La prueba de emisión de tubo germinativo sí sería con el pool de suero.
Esto permite identificar presuntivamente a Candida albicans, en donde el tubo germinativo se ve como una proyección filamentosa, una proyección delgada, que no presenta una constricción en el punto de origen. Entonces, si emite ese tubo germinativo, ese brote, cuando colocamos un inóculo, ya sea del cultivo o podría ser a partir de un exudado vaginal que hemos tomado y le hemos colocado en solución fisiológica, podemos colocarlo ya sea en suero o también podría ser en plasma citratado, el que usamos para hacer pruebas de coagulación, también es muy útil. Y lo dejamos a 37 grados, no más de 3 horas, ¿sí? No más tiempo porque si no vamos a ver ese pseudomicelio y en realidad nosotros queremos ver únicamente esta gemación. Entonces, ese tubo germinal, ¿cómo se lo observaría? Y que sería presuntivo de Candida albicans. Y a partir del microcultivo también podríamos ver la presencia de las clamidoconidias. Acá vemos formación del tubo germinativo, que es característico de Candida albicans. Entonces, no hay, nótese la ampliación en la zona donde nace el filamento, no hay estrangulación, no hay estrangulación ahí. Y la presencia de las clamidiocanidias cuando se lo coloca en un medio adicionado con algún requerimiento que favorece la formación de estas estructuras, como por ejemplo el medio de bilis de Fe. Bueno. Esto ya recién se los expliqué. Entonces, hasta acá vimos lo que era la observación directa, lo que era, cómo era la toma de las indicaciones, la toma de muestra, la microscopía directa, el cultivo, la observación directa macroscópica de las colonias a partir del cultivo, la observación microscópica, algunas pruebas de identificación preliminar, ¿sí? O presuntiva, y tenemos la identificación definitiva. La identificación definitiva se puede realizar a través de un ausonograma, de un simograma o de métodos comerciales manuales que podemos comprar, que son los ID32, los API, y métodos comerciales automatizados como el Vitek, el Malditov y bueno, los métodos moleculares. ¿En qué se basa la identificación definitiva a través de ausonograma? Se basa en la capacidad que tienen las levaduras de asimilar determinados compuestos carbonados y nitrogenados. Para que ustedes se acuerden, ausonograma, entonces asimilar. Las dos empiezan con A, que van a asimilar esas levaduras, compuestos que son carbonados y nitrogenados. ¿Cuáles pueden ser los compuestos carbonados? La glucosa, la galactosa, la sacarosa, es decir, diferentes carbohidratos y también compuestos nitrogenados como nitrato, nitrito, creatina, entre otros. De acuerdo a si se prueban compuestos carbonados o nitrogenados, se utiliza un medio base que va a ser sin carbono o sin nitrógeno respectivamente, ¿sí? Entonces, esa asimilación vamos a ver que nos va a permitir identificar a especies de cándida de importancia clínica, ¿sí? Porque cuando veamos, o capaz que en otra clase, vamos a hablar de Candida auris, ¿sí? No solo tenemos que recordar a la especie o al complejo Candida albicans, sino también otras especies de cándida que pueden producir brotes, incluso pueden conducir a la muerte, ¿sí? A un paciente. Bueno, acá en este trabajito, bueno, muestra cómo se produce la asimilación según las sustancias carbonadas, cómo se observa la asimilación y el crecimiento. Bueno, en el caso de compuestos nitrogenados,
también nos va a permitir identificar al tipo de levadura. Y el simograma, acuérdense que se basa en la fermentación, o sea, son pruebas fermentativas y se basan en la propiedad que tienen levaduras de utilizar azúcares en anaerobiosis. Entonces, los otros eran compuestos carbonados y nitrogenados, la asimilación, y esto va a fermentar azúcares. Esta propiedad varía desde una fermentación vigorosa o ausencia de fermentación según los géneros de las levaduras que se traten. Generalmente es suficiente estudiar la fermentación de la glucosa, galactosa, sacarosa, maltosa y lactosa. Entonces, vamos a ver cómo da ese simograma. Eso permite la identificación definitiva. También métodos comerciales como uno que se comercializa por Biomerix, que es el ID32, en donde se va a hacer una lectura visual de la turbidez y permite entonces la identificación. Otros métodos automatizados pueden ser el BITEC, ¿sí? Que sirve no solo para la identificación de las levaduras, sino que también sirve para la sensibilidad. Es muy importante para ver la sensibilidad. Hay algunos casos en donde algunos laboratorios lo utilizan para estudios de sensibilidad. Y se utilizan unas tarjetas, es bastante caro, pero bueno, es importante porque por la gran resistencia que hay de las levaduras al fluconazol. Bueno, en cuanto a la sensibilidad antifúngica, esto sería lo ideal, poder realizar la concentración inhibitoria mínima y especialmente en el caso de que un paciente tenga una micosis profunda. Bueno, y los marcadores inmunológicos, moleculares y bioquímicos en la detección directa de las micosis que son invasivas. Cuando me refiero a micosis invasiva, me refiero a micosis profundas. Tenemos que tener en cuenta que tratar de realizar pruebas diagnósticas rápidas, que sean sensibles y que sean específicas. Y contándoles esto, recuerdo un caso que hubo... no sé si se los conté cuando hemos estado en clase, de un paciente que tenía como un síndrome meningio y que fue con rigidez de nuca, que fue internado en el Hospital Vera Barros. Y ahí se hace punción de líquido cefalorraquídeo y se observan unas levaduras, y estas levaduras eran compatibles con un sombrero mexicano. Eso es característico, la observación de esas levaduras de Cryptococcus, pero el Cryptococcus que es variedad Gatti. Y luego se hicieron unas pruebas que ellos tenían en ese momento en el Hospital Vera Barros y pudieron ver que daba compatible con el género Cryptococcus. Luego se mandó a tipificar bien en Buenos Aires al Instituto Malbrán, ¿sí? Entonces, fue muy importante tratar de diferenciar que no era una meningitis de tipo bacteriana, sino que era por un hongo, ¿sí? Bueno, entonces, las pruebas de detección de antígeno-anticuerpo pueden ser muy útiles, ¿sí? Y la determinación de títulos séricos de anticuerpos y antígenos son importantes para el control, la evolución de la enfermedad y la respuesta del paciente. Bueno, también se pueden detectar entonces antígenos citoplasmáticos de la pared celular del hongo y los metabolitos en suero u otros líquidos corporales, y este es un método más directo de diagnóstico serológico de una micosis invasiva y permite, por ejemplo, el diagnóstico rápido de una meningitis de tipo criptocóxica de una histoplasmosis diseminada. Y bueno, la aplicación de la reacción en cadena de polimerasa detecta directamente los ácidos nucleicos específicos del hongo y esto, bueno, es
es un diagnóstico, ¿sí? Ya definitivo, ¿sí? De todas maneras, que nosotros podamos hacer un examen directo, realizar un cultivo, va a permitir instaurar un tratamiento adecuado. También estudiar la susceptibilidad a los antifúngicos es algo muy importante de realizar. En esta diapositiva vemos como un resumen de todo lo que estuvimos viendo, de cuáles son los métodos microbiológicos convencionales, los que son anatomopatológicos y los que son inmunológicos. También los moleculares y los bioquímicos. Entonces, en el diagnóstico de una micosis debemos tener en cuenta el enfoque microbiológico, inmunológico y anatomopatológico. Y en las diapositivas que continúan, ustedes van a poder leer y van a poder ver cuáles pueden ser las localizaciones de una infección y con producción de una micosis, ¿sí? Debemos diferenciar lo que es enfermedad de lo que es micosis e infección. Puede ser que un paciente tenga un hongo, ¿sí? Pero no le cause enfermedad. Entonces, es importante el aislamiento y ver qué le está produciendo al individuo. Fíjense que podemos utilizar muestras de sangre, muestras de médula ósea, de hueso, en el ojo también podemos aislar un hongo, el aparato urogenital, aparato respiratorio. ¿Y cuáles serían las características de los hongos que pueden ser oportunistas? ¿Sí? Hay hongos en los cuales el paciente, debido a sus características, puede alterarse su sistema inmunológico y entonces producir una enfermedad, ¿sí? Y estas diapositivas están bastante escritas, ustedes las pueden leer, ¿sí? Qué características van a tener y las vamos a ir complementando con las clases que siguen. Bueno, entonces, como ya les dije, podemos tener micosis superficiales o podemos tener micosis en localizaciones más profundas. Ahora, para que se produzca una micosis, tenemos que tener en cuenta no solo al individuo, ¿sí? Al organismo anfitrión, cómo es su estado inmunitario, su oportunidad de interacción anfitrión-hongo, la dosis infecciosa, la edad del paciente, sino también el potencial de virulencia que tenga el hongo. Bueno, ¿qué factores predisponen a una micosis oportunista? Por ejemplo, si un paciente es diabético, tiene más posibilidades de tener una infección por cándida. Por ejemplo, la utilización en exceso de antimicrobianos, una inmunosupresión por quimioterapia, desnutrición, infecciones por VIH, edades extremas. Entonces, todo eso puede llevar a una micosis oportunista. Bueno, acá también continúa con algunas localizaciones y cuáles serían los patógenos más frecuentemente aislados, ¿sí? Eso les va a servir como de apunte también para que ustedes lo lean. Y los fármacos antifúngicos, que algunos los vemos en propagandas en la televisión, sí, vemos el fluconazol, la anfotericina B y el uso de cremas. El ketoconazol, los triazoles, y cómo actúan estos fármacos, inhibiendo la enzima que participa en la conversión del lanosterol en ergosterol. Entonces van a alterar la síntesis de la membrana celular del hongo. También si alguno quiere estudiar un poquito más, la parte de antifúngicos yo no se lo suelo tomar, pero bueno, como para que tengan idea dónde afectan, por ejemplo, la grisofulvina, lo que va a hacer, va a afectar el núcleo. Bueno, en este caso clínico, que lo tienen resuelto acá,
ustedes pueden leer y tener en cuenta la edad del paciente del cual se trata. Es un niño que presenta una lesión M con una rayita abajo, les pongo muestra. Presenta lesiones alopécicas de bordes regulares. Entonces podemos describir esa lesión en el cuero cabelludo, en la cabecita, ¿sí? Con bordes regulares. Se observa en fresco con hidróxido de potasio del pelo una muestra de ataque ectotrix del mismo. Entonces vemos esporas por fuera. Como dato epidemiológico, la mamá nos cuenta que le tiene miedo a los animales, no los toca, vive en un departamento, pero suele ir a jugar a un arenero o a una plaza. A los 7 días, usted le realiza un control del cultivo y observa abundante desarrollo de un micelio blanco, beige, yesoso, en agar saburoglucosado y un medio, un agar que es específico para el dermatofito como el DTM, con viraje del indicador. Se hace un disgregado del mismo y se observa al microscopio óptico. Entonces, podríamos ver abundantes macroconidias compatibles con Microsporum canis. ¿Se acuerdan cómo era la forma? ¿Sí? Esas macroconidias bien grandes, con extremos aguzados, con bordes gruesos, con muchos septos, o abundantes macroconidias compatibles con Microsporum gypsum, en las cuales esas macroconidias tenían extremos redondeados y tenían menos septos. O abundantes macroconidias compatibles con el Epidermophyton flocosum, que eran como esas, como el logo de la cátedra, ¿sí? Que son globosas. O abundantes microfitos, que esas microconidias podían ser con hifas que podían ser espiraladas, podían tener muchas microconidias, ¿sí? Todas esas son las posibilidades. Pero ¿qué pasa? Vemos, lo cultivamos en pico de flauta y vemos este aspecto de las colonias y hacemos un disgregado, lo observamos al microscopio. Entonces, observamos estas macroconidias que son compatibles con qué tipo de especie de Microsporum. Se durmieron. Bueno, acá les dice Microsporum gypsum. Entonces son macroconidias de pared delgada y extremos romos. Y es una diferencia de lo que es el Microsporum canis. Estos esquemas, los dibujos, siempre se los suelo pedir. En algún momento se los pido. Es algo muy simple de dibujar. Entonces, el Microsporum gypsum, al igual que el canis, produce ataque ectotrix del pelo. O sea que a partir de un examen únicamente directo, no podríamos saber, ¿sí? Y la colonia es de crecimiento muy rápido y es un hongo geofílico. Entonces, acá hay otro concepto importante, ¿sí? Que está en el suelo. Entonces se lo relaciona con el arenero, la visita del niño. En cambio, el canis está relacionado con animales como perros y gatos. Bueno, entonces, es importante realizar todos los pasos de un estudio micológico. Observación de la lesión, anamnesis y examen micológico. El Epidermophyton flocosum no podría ser porque esas macroconidias que se observan no son compatibles con este dermatofito. Y este hongo no ataca el pelo, no posee microconidias en el cultivo. El Mentagrofites produce un ataque de tipo endotrix y en el preparado no hay abundantes microconidias en espiral ni hifas en espiral características del Mentagrofites. Bueno, por último, les presento, esta es una página en la cual es una ONG que se encarga de estudiar lo que son las infecciones por hongos, que es el Gafi, ¿sí? Que a nivel mundial trata de establecer cuáles son los patógenos fúngicos y los clasifica según el grupo de prioridad crítica o de prioridad intermedia, por ejemplo.
en este caso vemos en esta diapositiva el grupo de prioridad crítica, en el cual incluye al Cryptococcus neoformans. Fíjense qué importante que es, se lo considera crítica, produce esas meningitis, ¿sí? También Candida auris, que puede conducir a la muerte, ¿sí? Auris, y es una levadura que es emergente, es una micosis emergente, ¿sí? Candida albicans, también el Aspergillus fumigatus. Y los hongos, en el caso de, ¿se recuerdan cuando fue la pandemia de COVID-19? Tomaron mucha importancia, ¿sí? Porque había pacientes que estaban coinfectados con hongos. También tenemos los de alta prioridad, como por ejemplo la Candida glabrata, el Histoplasma sp, también tenemos hongos que producen mixetomas, ¿sí? El Fusarium, Candida parapsiloxis o Candida tropicalis. Los del grupo de prioridad intermedia, en el cual acá tenemos el coccidioides, que nosotros lo vamos a ver, también la Pichia crudacevi, el Cryptococcus gatti, que ya se los nombré, el Pneumocystis jirovecii, el Paracoccidioides. Entonces, acá se resume en esta tablita, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, cuáles serían los hongos que se encuentran en el grupo crítico, ¿sí? Cuáles serían en el grupo de alta patogenicidad y en el grupo medio. Acá también les dejo el enlace por si alguno quiere ingresar a esa página y tratar de indagar un poco más acerca de estas publicaciones de las prioridades de los hongos. Bueno, con esto que les di, sería como una introducción, a lo que es la parte de micología, ¿sí? Que vamos a empezar a ver. Y con la parte práctica van a ir complementando. No sé si se entendió o si fue un poco confusa o si tienen alguna duda. No, profe, se entendió bastante. De mi parte, no, profe. Bueno, entonces ustedes vayan estudiando y nos vamos a encontrar el sábado que viene, a las 9 de la mañana. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la atención. Estoy media resfriada, así que estoy media mal de la garganta. Bueno, nos desconectamos entonces. Profe, ¿Sí? ¿la clase la va a subir al aula? Sí.